Un padre de familia decidió construir una casa para poder vivir en ella durante todo el año junto a su mujer y sus 8 hijos. Decoraron la casa a su gusto y colocaron en el salón un cuadro que habían comprado de regalo de cumpleaños a una de sus hijas. En él se mostraba un payaso visto de cintura para arriba, que tenía los dedos de las manos estiradas. Cuando llevaban unos pocos días viviendo allí, Chloe, que así se llamaba la esposa, fue a despertar a una de sus hijas que dormía sola en una habitación. Su hija nunca despertó. Estaba muerta. Chloe dio un chillido, e histérica fue a llamar a su marido. El hombre la tranquilizó y consiguió que se quedara tranquila en la casa. 2 días después, misteriosamente uno de los hijos adolescentes se estrelló con la moto y falleció. Y así fueron pasando los días y cada cierto tiempo moría un hijo. Chloe se empezaba a volver loca. Solo le quedaban con vida 5 de sus 8 hijos. Intuía que algo tenía que ver el payaso del cuadro. Sus dedos cambiaban de posición con cada muerte. A la mañana siguiente Chloe apareció muerta. El hombre se dio cuenta de que eso ya era demasiada coincidencia y se fijó entonces en el cuadro y vio que ahora solo mostraba para arriba 6 dedos. Esa misma tarde, los gemelos aparecieron a las orillas del río ahogados. El payaso mostraba ahora 4 dedos. Murió también otra de las hijas por una sobredosis de droga. El hombre vio que el payaso había bajado otro dedo. Juró por su vida que protegería a los 2 niños que le quedaban, uno de 2 años y otro de 6. 5 días después, murió al menor de los niños y el payaso ya solo mostraba 2 dedos. Una semana transcurrió entre desesperación y llanto para que muriesen los 2, padre e hijo, en un incendio que destrozó la casa. Dicen que el cuadro se salvó. Lo cierto es que todas las familias que han poseído un cuadro con dichas características han fallecido sin excluir a ningún miembro. Conozco a muchos amigos y amigas que ya adultos, aún tienen ciertos malos recuerdos o temores con respecto a los muñecos y muñecas, miedos que se originan de muchas maneras en la más tierna infancia, por lo que al compartir con todos ustedes esta leyenda, espero no hacer resurgir viejos terrores infantiles, pues como todos sabemos bien, no hay nada más aterrador para el ser humano que ver surgir el pavor y el miedo en algo muy cercano y antes amistoso, pero que puede volverse en un ser espantoso. Esta es la historia de Robert. La historia comienza en el hogar del señor y la señora Thomas Otto, el año 1896. Donde era muy conocido el hecho de que los Otto abusaban de sus sirvientes y no eran muy amables con la gente. Se dice que la señora Otto despidió a 4 de sus empleados cuando los vio en el jardín en una ceremonia que ella creyó que era brujería, por lo que inmediatamente los echó. Había uno de los sirvientes que ayudaba en el cuidado del hijo de los Otto, Robert Eugene, del cual se decía que estaba iniciado en el arte de vudú y que de acuerdo a la historia, esta joven sirvienta le obsequió a Gene un muñeco. El muñeco medía 3 pies de altura y estaba relleno con paja. La sirvienta dio al muñeco muchos rasgos físicos que recordaban a los del joven Gene, incluso se dice que Robert tiene cabello de Gene y aunque parezca, el cabello que ahora tiene Robert cambió de color, cosa que es totalmente. Gene decidió nombrar al muñeco como Robert y a partir de ahí se convirtió en el compañero del niño. Pronto se convirtió en costumbre para los Otto el escuchar a su pequeño hijo hablando con su juguete todo el tiempo, pero lo que era extraño era que los Otto escuchaban a su hijo respondiendo a sus preguntas con una voz muy diferente y extraña. A partir de entonces cosas extrañas comenzaron a ocurrir en la casa, los vecinos reportaban con frecuencia ver al muñeco moverse frente a las ventanas de la casa cuando los Otto no estaba en casa. Por otro lado, Gene Robert comenzó a culpar al muñeco de pequeñas travesuras y sucedidos en la casa. Incluso los padres escucharon al muñeco reír y moverse por la casa. Gene comenzó a tener pesadillas, y despertaba gritando por la noche. Cuando sus padres respondían a los gritos de su hijo, a menudo encontraban los muebles volcados y fuera de lugar y a su hijo muerto de miedo. Por regla general solían encontrar a Roberta a los pies de la cama de su hijo y con una mirada extraña en los ojos mientras que Gene gritaba. Robert lo hizo. Hartos sus padres y para poner fin a la situación, decidieron que Robert acabara arrumbado en el ático cubriéndose de polvo. Al morir su padre, Gene recibió como herencia la casa donde vivió su infancia, así que decidió mudarse a su nuevo hogar en compañía de su esposa. Además de aprovechar el espacio de su antigua casa para poder trabajar sin problemas ahora que era un artista y sobre todo darle uso al mirador que se encontraba en el techo de la casa desde el cual podría inspirarse para obtener material para sus obras.
No pasó mucho tiempo después de haberse mudado, cuando en el ático descubrió a su olvidado compañero de juegos y lo sacó de ahí para colocarlo en el mirador del techo. A partir de ese momento, el vínculo que hubo en la niñez entre ellos dos volvió a hacerse presente, lo que provocó una atmósfera rara y desagradable en la casa, la cual la esposa de Gene resintió mucho. Así que aprovechando una ausencia de su esposo, ella decidió que había tenido suficiente y lo regresó al ático. Cuando Gene regresó y se enteró de lo que su esposa había hecho, se disgustó mucho y rápidamente corrió a rescatar a su amigo del ático, diciéndole a su mujer que Robert necesitaba una habitación para él mismo mientras lo colocaba de nuevo en el mirador. Y en ese momento la esposa de Gene comenzó a dudar de la cordura de su esposo. Entonces en Key West comenzaron a correr rumores sobre Robert y sus maldades. Mucha gente contaba historias en las que decían haber visto y escuchado a Robert hacer cosas desde el mirador, ya que era común verlo desplazarse por la casa. Decían que Robert les hacía muecas y se burlaba de ellos cuando pasaban cerca del lugar. Los niños de las escuelas cercanas evitaban el pasar cerca de la casa de los Otto, por temor a descubrir que Robert los estuviera espiando desde el mirador. E incluso los Otto dejaron de recibir visitas porque ya nadie quería visitarlos. Gene incluso dijo haber ido al mirador y encontrar a Robert meciéndose frente a la ventana quejándose de su encierro. Cansado de Robert y sus travesuras, Gene lo devolvió al ático. La gente que los visitaba reportaba el escuchar pasos en los cuartos del piso de arriba e incluso algunas risas que se escuchaban en ciertas partes de la casa, lo que de nuevo provocó que la gente se rehusara a atender las invitaciones que los Otto hacían. Gene Otto murió en 1972, y su esposa vendió la casa rápidamente dejando a Robert olvidado en el ático, y de nuevo las historias fueron olvidadas. Hasta que una nueva familia llegó a la casa y Robert fue descubierto por la hija de aquella familia. La pequeña, que tenía 10 años, se emocionó mucho al descubrirlo, e inmediatamente lo bajó a su habitación junto con sus demás muñecos. Pero al parecer, la niña no fue del agrado de Robert y comenzó a molestarla, al punto en el que la niña gritaba de terror por las noches, y cuando llegaban sus padres, la niña muerta de miedo señalaba al muñeco sobre su cama alegando que trataba de matarla. Aún después de 30 años, esta mujer sigue jurando que el muñeco se movía y trataba de matarla porque el muñeco no la quería. Robert todavía viste con su traje blanco marinero abrazando su león de peluche. Si lo quieren conocer pueden visitarlo en el Museo Martello en Key West, pero como última advertencia les comento lo que dice la gente: cuando se encuentren en dicho museo y quieran tomarle una fotografía, primero hay que pedirle permiso para poder hacer esto. Si el muñeco inclina la cabeza hacia un lado, eso quiere decir que él está de acuerdo y no habrá ningún problema, pero si él no hace nada y usted insiste en dicha acción o se ha burlado de él, lo más probable es que su cámara deje de funcionar y, según la historia popular de la maldición de Robert, caerá sobre ti, no solo afectándolo a ti, sino a sus seres queridos. Si no creen, solo es cuestión de darle un vistazo a las paredes de la sala, donde se pueden observar infinidad de fotografías y cartas en las que le solicitan a Robert que levante la maldición que ha caído sobre ellos. Incluso en el museo donde se encuentra hoy, se dice que por las noches se puede oír ruidos y ver sombras desde su exhibición. Es más, se dice que al fotografiarlo o grabarlo, en ocasiones mueve su cabeza. Hay problemas con la cámara, como cuentan en el segundo vídeo, que le movieron el sombrero para fotografiarlo y la cámara no funcionó. Al ponerle el sombrero en su lugar, la cámara volvió a funcionar normalmente. El muñeco parece una persona, pero esta idea puede ser cierta. La historia. Este ritual que estoy por contar es sumamente peligroso. Es corto pero letal. Para invocar a Black Horse, caballo negro, tendrás que estar en una casa de campo. Una vez habiendo completado esto, a las 2:54 de la tarde, tendrás que ver un vídeo de caballos, cualquier vídeo, pero uno de caballos. Después, al atardecer, no hay hora concreta, solo cuando veas al sol empezar a esconderse, deberás susurrar 8 veces "Oh Black Horse, oh 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 Black Horse", mientras miras a lo lejos, al campo. Si has hecho todos los pasos correctamente, verás un caballo esquelético con trozos restantes de putrefacta piel negra trotando hacia ti ferozmente. En ese momento deberás meterte rápidamente a tu casa y agarrar una escopeta. Este objeto es necesario y puede ser una de balines, y deberás disparar al caballo. Observarás cómo este cae violentamente y te dará un poco de lástima, pero de ninguna manera vayas a socorrerlo. Métete en tu cuarto, espera 15 minutos y, si cuando sales no está, lo habrás completado bien, y podrás conseguir un deseo gritando dicho deseo al aire. Si el caballo está ahora de pie, eso será lo último que verás.
Érase una vez un espantapájaros muy solitario, trabajaba en un campo de trigo, todos los días miraba hacia el cielo y veía a los cuervos con su plumaje morado volar por los cielos, pero ellos nunca se le acercaban, incluso, él trataba de darles comida pero ellos se rehusaban y él no entendía por qué. Una noche, desde el cielo cayó un cuervo a los pies del espantapájaros, estaba hambriento y era ciego. El espantapájaros lo recogió y decidió cuidarlo. Luego de unos días el cuervo ciego mejoró, y antes de irse el espantapájaros le preguntó el por qué los pájaros y los espantapájaros no podían ser amigos, a lo que el cuervo respondió que era porque los espantapájaros eran criaturas malas cuyo trabajo consistía en asustar a los pájaros. El espantapájaros se sinceró con el cuervo, le dijo lo que él era y el cuervo huyó al saberlo, dejándolo solo nuevamente. Entonces triste y solo fue a donde el granjero, que era su amo, y le pidió que le cambiara de oficio para poder tener amigos. El amo aterrorizado corrió a contarle a sus vecinos que su espantapájaros había cobrado vida y que esto solo podía ser obra del diablo. Entonces toda la gente del pueblo se fue a buscarlo. El espantapájaros, después de correr por el campo, se encerró en un viejo molino donde le dieron alcance. El cuervo ciego supo lo que ocurría y les contó a los demás cuervos lo que el espantapájaros había hecho por él. Ellos se conmovieron y quisieron ayudarlo, pero ya era tarde, porque los aldeanos habían quemado el molino con el espantapájaros adentro. Al amanecer, los cuervos, que habían permanecido allí, vieron cómo se alzaban las cenizas hacia el cielo, volaron junto con ellas, esparciéndolas, y de esta manera el espantapájaros nunca volvió a estar solo y, en recuerdo de su muerte, se dice que los cuervos decidieron vestir de luto, y es por ello que hoy los cuervos son negros. Fin. Estaba en clase aburrido y acababa de recibir un mensaje de un amigo de la infancia, Javier. Resultaba que acababan de anunciar en una cadena de pago que se emitiría un capítulo inédito de la serie de 2 hombres y medio y que por lo que me comento, en ese episodio saldría ni más ni menos que Charlie Sheen debido a que mostraban el verdadero final de la 8ª temporada. Si bien aquella serie no era mi favorita, era una agradable comedia, y aunque me apetecía verlo, no iba a saltarme el instituto solo para ver un capítulo inédito, así que le pedí a mi amigo que lo grabara. Luego al acabar mi horario en mi instituto, estuve conversando por WhatsApp con Javier. Javier, lo he grabado en mi uso, es la hostia, menudo capitulazo, tienes que verlo tío. Yo, lol. Voy para tu piso y lo vemos Javier. No, casi mejor ve a mi club de cine, quiero enseñárselo también a los miembros. Yo, vaya, ni que fueras la madre Teresa de los shows Javier. Créeme, será una experiencia inolvidable. Fui al club de cine, que básicamente era irme al instituto de al lado del mío donde estudia Javier. Al llegar, la mayoría de los miembros del club ya estaban reunidos y resulta que Javier les había citado también para ver el episodio. Debía de ser muy bueno para que quisiera que lo vieran, eso pensaba inocentemente. La verdad es que apenas conocía a nadie, solo a Jane, que era la prima de Javier. Ella me presentó al resto de los integrantes del club. David, Joe, Juliet y Elisa. Durante el resto del tiempo, estuvimos hablando sobre qué se hacía en el club y por lo que me explicaron, básicamente el club estaba dedicado a crear cortos de cualquier género, desde la comedia hasta el horror. Estuvimos hablando alrededor de unos 20 minutos o así y entonces apareció Javier. El tipo apareció tener una expresión de éxtasis y estaba un poco sudado y lo único que dijo fue: vamos gente, no perdamos más tiempo, hoy veremos el mejor capítulo de mi serie favorita. Saco el USB, lo enchufo en el DVD y apago las luces. Después se sentó junto a mí. Yo estaba al lado de Jane y está al lado de Juliet. Delante teníamos a David, Elisa y Joe. En ese momento estaba emocionado, parecía que estaba en un cine, en ese instante no sabía el horror y demencia que se nos presentaría. El capítulo empezaba un resumen de lo que había pasado anteriormente. Charlie se iba de viaje con Rose a Francia y Alan acababa devolviendo el dinero que les había estafado a sus amigos. Después salía la introducción que era muy diferente que la de siempre, aquí se veía a todo el reparto haciendo la melodía a modo de coro. La trama se desarrollaba con Alan hablando con su reflejo en el espejo del baño, el cual mostraba a un Alan vestido con traje blanco y una corbata roja diciéndole que si no le escucha, todos en la casa le matarían. Alan al principio decía que ya había devuelto el dinero, que le dejaran en paz sus hijos alternativos, pero el otro Alan del espejo le escupió y le dijo: tú solo obedéceme. Entonces aparece Jake y le pide a su padre que haga comida. Alan sale del baño, acompaña a Jake hasta el armario, le pega un puñetazo y lo deja inconsciente. Después procede a encerrarlo dentro del armario.
Sale un cartel de 2 horas después y se escucha la voz de Jake dentro de la armaría y empieza a gritar. ¿Dónde estoy? Está muy oscuro. Socorro, papá. Si bien las risas de fondo de la serie hacían la escena un tanto cómica, igualmente seguía viéndose como algo espeluznante. Y sin embargo, la mayoría del club empezó a reírse, incluido yo, apenas veía el lado tenebroso en ese instante. Los únicos que no rieron fueron Jane, la cual tenía un rostro muy serio, y Javier, que aunque sonriera, parecía que para él esa escena era poco. La escena se trasladaba a Rose llegando al apartamento y va a la cocina, donde se aprecia desde una ventana, la Torre Eiffel de noche. Entonces se escucha un sonido de ducha y a Charlie junto a otra mujer. Rose, con odio en los ojos, coge un cuchillo. Se acerca al baño, pica a la puerta y con una voz dulce, dice: Charlie, cuando quieras sales con tu amiguita y nos divertimos un ratito, ¿vale, amor? La escena cambia de nuevo a Alan hablando solo, en una tienda de espejos y se ve rodeado de muchos Alans diferentes. Cada uno diferente. Uno tiene pinta de drogadicto, otro de payaso, otro es un militar, otro es un travesti, y otro un multimillonario con traje negro, pero el único que habla es el del traje blanco con corbata roja. Le dice que mate a todos los de la tienda, que será divertido. Alan empieza a gritar en la tienda y todos los Alans de los espejos empiezan a reír. Aquel capítulo empezaba a parecerme muy extraño y dejé de reírme. De hecho, el único que seguía sonriendo ante esta cosa era Javier. Aún no lo sabía, pero el verdadero horror no había hecho más que empezar. Alan sale a la calle y choca contra un hombre en la calle. Este, muy enfadado, empuja a Alan y le saca una navaja. Alan está asustado y empieza a llorar, pero en el filo de la navaja, se ve reflejado al Alan de traje blanco y le dice: esta es tu oportunidad, Alan. Oelo tú. El hombre le dijo que le diera todo lo que tenía y en ese instante se veía a Alan empujar a la carretera al tipo y como un autobús arrojaba al hombre. Alan empezó a sonreír y se fue corriendo. Alan sonríe más y más. Hasta que se para, mira su reflejo en un vidrio y ve a todos sus yo y estos exclamaron con alegría: ¡bienvenido! Entonces se escuchó la risa de Javier, que era tan gracioso. Pensé en ese momento. El ambiente se había vuelto un poco caluroso e incómodo, sentía como Jane me agarraba de la mano. La mayoría ya no queríamos seguir viendo eso y Jo y Elisa se levantaron y se fueron. Javier les miró de reojo, sonrió y murmuró: da igual, ustedes se lo pierden. Fijé mi vista de nuevo al televisor y esta vez, lo macabro se hizo de notar. Rose estaba apuñalando el cadáver de una chica desnuda y hasta que la sangre no ensució sus mejillas, no se detuvo. Al detener sus cuchilladas, Rose acercó a su pecho el rostro de la muchacha y después empezó a besar en los labios del cadáver y apretó un poco su pecho. Dejó de besar al cuerpo inerte de la joven y dijo con una voz seductora: ahora iré a por ti, mi querido Charlie. La escena cambió, se veía una calle y a Charlie medio desnudo, corriendo con los brazos llenos de heridas y pidiendo auxilio a los viandantes. Entonces, un hombre le paró y empezó a hablar en francés. Charlie no logró entenderlo e hizo un chiste sobre el lenguaje del país. Entonces, el francés vomita sangre sobre la piel de Charlie y al caer el cuerpo del francés, se aprecia el rostro sonriente de Rose. Los viandantes, horrorizados ante la conmoción de la situación, empiezan a correr y provocan una avalancha. Varias personas corrieron desesperados por el lugar y Charlie se cayó al suelo. Rose levanta con delicadeza el cuchillo, y justo cuando va a matar Charlie, se cruza un niño que se lleva el cuchillo a la cabeza. Charlie logra escapar entre la conmoción y Rose grita. La escena cambia a Alan en unos baños y se le ve vestido con un traje blanco y una corbata roja. Entonces se puso una máscara de calavera y saca un fusil de asalto, un imitador. Alan sale del baño y se ve que está en un centro comercial. Entonces Alan coge y griega. Dios, fue horrible. Disparó a una madre y a su hija, reventando sus cuerpos con una ráfaga de disparos, luego disparó contra un guardia de seguridad y sucesivamente, se empezó a escuchar de fondo All Along the Watchtower de Jimi Hendrix. Mientras Alan bajaba las escaleras mecánicas, se apreciaba un punto de vista de los sesos desparramados por el suelo, creo que eran los de la madre. Alan siguió disparando y empezó a reírse. La gente corría desesperada intentando salvarse pero de nada servía, los disparos de Alan no tuvieron piedad, hombres, mujeres, infantes, todos caían. La música se quitó y se apreciaba a Alan caminar entre los cadáveres de sus víctimas y parecía que entre los muertos, una mujer se estaba arrastrando por el suelo, en un intento de huir. Alan caminó ante ella y en ese momento pensé que aquella mujer era la esposa de Walden. En aquel momento estaba perplejo hasta que Alan le dijo:
Vaya, si es la hermanita del Dr. Ermelnik, mira, en un tono infantil y sonriente. En ese momento me percaté que la actriz era Judy Greer, la misma que encarna a la esposa de Walden y que ya antes había encarnado a la hermana de Herb en una temporada pasada. Alan se acerca a ella, la golpea con la coleta de su fusil en la cara y le destroza la nariz a Mira. Alan cogió a Mira de una pierna y la arrastró por el suelo. Mira empezó a gritar, clavó sus uñas en el suelo en un intento de detener lo inevitable y se ve como 2 de sus uñas de cada mano se le parten y sus dedos sangraron dejando un rastro rojo. Mis ojos empezaron a llorar pero me mantuve en silencio, apenas se oía, pero la risa de Javier se había hecho con un tono más grave, no, mejor dicho, demente. Alan llevó a Mira hasta el ropero de una tienda y a partir de aquí se escucha como Alan la obligaba a mantener relaciones sexuales. Mira se negaba y entonces se escucha un disparo. Alan sale del ropero, dentro se aprecia a Mira con sangre en la cabeza y en el espejo se ve escrito: I got murdered for being a bitch, traducido al español sería me mataron por puta. La trama volvió a Charlie, saliendo de una tienda de ropa, dirigiéndose a una estación de tren, se muestra cómo paga el ticket de viaje y cómo está esperando en las vías con cara preocupada. En ese instante, justamente cuando el tren está a punto de llegar, se aprecia detrás de él a Rose, esta se le acerca al oído, y le susurra: adiós Charlie. La escena cambia a Alan en el ático del centro y se le ve rodeado de agentes de algún cuerpo de asalto. Alan tiró la escopeta de asalto al suelo y se encuentra en el borde del edificio. Se pone en postura del salto del ángel y se tira de espaldas. Los agentes corren inútilmente y ven como el cuerpo de Alan desaparece en su punto de vista. Alan cae sobre un contenedor de basura y se aprecia desde un punto de vista dentro del contenedor, que la máscara de calavera está fuertemente empapada de sangre. Entonces al despertarse, Alan se quitó la máscara y en su rostro se muestra una expresión de total incomprensión y se preguntó qué hacía en la basura, parecía que había olvidado el monstruo en el que se había vuelto y volvía a ser el personaje patético que era. Entonces Alan salía del contenedor y se caía de culo. La escena cambia a Berta en la habitación de Alan recogiendo las sábanas y se escucha a Jake toser dentro del armario. Berta abre el armario y se ve a Jake mega delgado y le pide a Berta que le dé algo de comer. El rumbo de la historia vuelve hasta Alan entrando en la casa y este va a la cocina. Dentro, se ve a Jake comer cereales con leche a una velocidad muy rápida y al ver a su padre, le fulmina con la mirada pero no le dice nada. Entonces suena el teléfono y Alan lo coge en el salón. Al cogerlo, Alan a medida que pasan los segundos, pone una cara de tristeza y al colgar el teléfono, empiezo a llorar. Entonces Alan se fue a su cuarto, se dirigió al baño y al mirar a su reflejo, se ve a Charlie. Alan se asombra y el reflejo le dijo de forma burlesca lo siguiente: vigila tu demencia. Alan se frota los ojos y no ve a Charlie. Se limpia la cara y mientras se va, se dice a sí mismo: pues sí que estoy como una regadera. Empiezan a salir los créditos pero justamente cuando me iba a levantar para hablar con Javier, vi otra escena. Era una grabación, en un andén y se aprecia a una chica encapuchada empujando a un hombre ante el tren y en esa grabación se veía perfectamente cómo ese señor explotaba en vestido ante el tren. El televisor se puso negro y las luces del salón se encendieron. Cuando me giré para preguntarle a Javier sobre esa monstruosidad que nos enseñó, pude ver cómo mi amigo se apuñaló la garganta con un cuchillo y caía contra la pared. Aún puedo recordar cómo Jane gritó y cómo yo me caí de rodillas ante esa situación anormal que había pasado. Mi amigo suicidándose de esa forma tan cruel. Debía ser una pesadilla, decía entre mis adentro y mientras, vi cómo David se cogía la cabeza, llorando de horror. Pasó el tiempo, nunca más supe de nadie a excepción de Jane, pero no he querido tener mucho contacto con ella. Por una amiga mía, acabé enterándome que Elisa y Joe se fueron de ese instituto y que David está internado en un psiquiátrico por propia voluntad, no sé muy bien los detalles. Respecto a mí, pensé que lo había superado y que estaba bien, hasta que hace un par de días, en unos baños cuando pude apreciar mi reflejo y me vi, vestido con un traje